Cuando hablamos desde lo psicológico de la identidad, es un tema como muy puntual y muy importante que hoy en la clínica se ve muchísimo. ¿Por qué se ve muchísimo? Porque cuando nosotros abordamos la temática justamente de la identidad, tenemos que pensarlo desde la identidad individual cualitativa y la identidad más psicosocial, ¿no? Tenemos como esos dos caminos y tenemos un montón de explicaciones que durante un montón de tiempo se ha hecho de estos temas y de estas corrientes, y nos tenemos que centrar, importante el tema de, bueno, a ver, el individuo viene, nace, tiene todo una historia prenatal donde, por ejemplo, los padres han deseado o no ese hijo, los padres han pensado un nombre o no para ese hijo o hija, y después sale al mundo y tiene que enfrentarse absolutamente un montón de estímulos, a la socialización primaria, a la socialización secundaria, a los padres que tienen ideas sobre cómo quieren que sea el hijo, a los amigos, a las instituciones, a todos los que nos va dando un marco, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la posmodernidad, a mí se me viene la imagen, yo soy muy gráfico y siempre pongo muchos ejemplos, es como si fuera, ustedes imagínense un tupper donde ponen líquido, bueno, pero ya no está más ese tupper, el líquido está disuelto ahí y no tenemos bases de dónde agarrarnos, ¿no? Desconfiamos de la razón, desconfiamos de la verdad, la relativización moral es constante, la muerte en un punto del sujeto, ¿no? Como decía Foucault, ¿no? El fin del hombre, el fin de Dios, como decía Nietzsche. Y cuando empezamos a explicar la identidad, tenemos que pensar en que es una singularidad que cada uno de nosotros tiene, que está en un punto condicionada por el tiempo histórico y cultural en el cual vivimos y que puede ser cambiable, puede ir mutando esa identidad. El tema es que no tenemos hoy de dónde aferrarnos. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad, donde todo está relativizado, ya ni siquiera sabemos, por ejemplo, qué sexo tenemos, porque, bueno, la ideología de género y todo lo que después charlaremos o lo que vienen viendo en tu canal y en otros lugares, lo que hacen es poner en tela de juicio absolutamente todo esto. Y hay un punto muy importante desde la psicología, no me voy a meter en el plano filosófico, para eso está Daniel, el tema emocional. Es una era de la hiperemocionalidad, ¿no? La razón queda de lado, nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro racional y un cerebro emocional. El cerebro emocional es mucho más antiguo que el racional, por lo tanto viene de nuestros antepasados y de especies filogenéticamente hablando, y tiene mucho poder. Y hoy uno en la clínica está viendo que las personas están con muchos problemas para poder dominar sus emociones, y eso impacta directamente en la identidad de esta persona. Y cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar directamente de personalidad. Personalidad e identidad están directamente relacionadas, son como elementos que están asociados. Y nosotros tenemos varias corrientes, como le decía antes, de dónde podemos ver esto. Por ejemplo, tenemos la corriente más biologicista. Eysenck es un ejemplo, Wilson es otro ejemplo de autor, donde dicen, bueno, el ser humano es un ser biológico que ya viene dado, la herencia genética, y no vamos a cambiar demasiado porque ya está dado todo es una visión obviamente muy materialista y muy biológica. Podemos pasar después a una noción más psicoanalítica, más psicodinámica. Tenemos a Freud y a Jung como dos exponentes donde, bueno, ahí vamos a hablar del inconsciente, vamos a hablar de los impulsos, vamos a hablar de las pulsiones, vamos a hablar de toda esa dinámica intrapsíquica energética que se va jugando con un montón de elementos, como por ejemplo la represión, las resistencias, y estamos hablando ya de un plano más individual, subjetivo. Por lo tanto, ahí salimos de más lo biológico, aunque Freud era neurólogo, en ese tiempo los psicólogos no existían, se hizo psicoanalista posteriormente a ser neurólogo, y la subjetividad ahí ya empieza a ingresar. Después podemos pasar, estoy hablándolo muy rápidamente, ¿no?, a el plano más humanista. Hablamos de Carl Rogers, un gran exponente norteamericano, donde las experiencias sensibles ya son muy importantes para el hombre, ¿no? Entonces, él va a plantear un sí mismo real, que es lo que soy hoy, y un sí mismo ideal, que sería lo que quiero ser. La distancia entre esos dos elementos va a dar justamente un plano que se me puede llevar a una problemática más neurótica, por así decir, de un conflicto interno de lo que quiero llegar y a donde no puedo llegar hoy, porque la identidad, estamos hablando de presente y hacia el futuro. ¿Quién soy y quién quiere ser? Esa es lo cualitativo, ¿no? Bueno, ¿quién soy hoy?
y quién quiero ser. El tema es que hoy en día se está preguntando más esta pregunta que antes, pero generalmente no hay un encuentro de respuestas porque las respuestas se esperan que vengan de la afuera, ¿no? Uno de los temas puntuales hoy en psicoterapia es la mirada del otro. La mirada del otro en este espacio, en un espacio psicoterapéutico, estamos hablando directamente de lo que está connotado afectivamente en la relación de la persona con el mundo. Y ahí podemos pasar a otra escuela, a otra corriente, que es más la psicosocial. La psicología social es clave en este apartado que estamos hablando, y es el interaccionismo simbólico, ¿no? Ahí vamos a hablar de Erikson, ahí vamos a hablar de Blumer, que son autores que lo que van a hacer es, dentro de un paradigma interpretativo, ahí ya pasamos a la interpretación, por lo tanto, la verdad absoluta en un punto ya no existe, depende de mi propio filtro mental, lo que va a suceder o lo que me pasa a mí, y va a haber 3 premisas puntuales que Blumer va a plantear. Y él va a decir, bueno, el hombre se relaciona consigo mismo y con las cosas por su significado. La segunda premisa es, bueno, ese significado va a estar dado por la interacción social que yo tenga. Y después, ese uso y modificación de ese significado va a ser según mi interpretación. Entonces ahí ya se empiezan a jugar elementos que podemos ver en estas grandes ideologías que tienen un denominador común, que es el sentimentalismo, la hiperemocionalidad, el no tener una verdad, el que todo puede ser relativo y el que todo puede ser relativo a la carta de, por ejemplo, Pablo. Bueno, ¿cuál es la carta que yo tengo? Como si fuera un restaurante, y yo voy haciendo, porque ahí entra otra corriente, que ¿cuál es? La del lenguaje. Por ejemplo, Chomsky. ¿Qué vamos a decir con esto? Bueno, la posmodernidad, ¿no? El mundo es un discurso, el cual yo puedo construir o deconstruir a mi manera, y si el mundo es un discurso, mi vida es un discurso. Y lo voy a constituir o construir desde la palabra y voy a poder hacer lo que tenga ganas, porque la palabra va a ser un mediador entre el otro y yo, y eso se va a poder construir o deconstruir, o sea, escribirlo o borrarlo con el codo. Entonces ahí ya tenemos varios puntos de dónde poder abordar el tema de la identidad, que está directamente relacionado, como decía antes, a la personalidad. La personalidad, según, por ejemplo, un autor que a mí me gusta, que es Millon, va a decir que es un montón de características psicológicas estables, inconscientes, que no tienen cambio en el tiempo y que determinan en un punto la funcionalidad del individuo. Eso se puede discutir, ¿no? Porque, bueno, lo estable en el tiempo, lo eterno, ¿no? Nos vamos como a Parménides o Heráclito, si algo es eterno, si algo no cambia. Y en realidad la personalidad tiene como una pequeña fórmula. Y esto para que lo sepan todos los que estén mirando, ¿no? Que es temperamento más carácter. El temperamento es algo que viene más dado, que tiene una herencia genética. Son 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Y tenemos la parte del carácter. El carácter es como yo fui moldeado por la interacción social, ¿no? Por mis padres, por los amigos, por las instituciones, por la religión, por los ámbitos donde yo fui circulando. Y ahí tenemos la personalidad del individuo y una suerte de identidad también, porque está directamente relacionado. Y para cerrar con esto, Erikson, un gran autor, psicoanalista y que ha escrito mucho de psicología social, él planteó 8 etapas basándose en ¿qué? En las etapas psicosexuales de Freud. Y puso, por ejemplo, una de las etapas que es la de los 13 a los 21 años, más o menos, que dice, bueno, el adolescente, adulto, joven, va a tener un orden ideológico por el cual se va a mover en su vida diaria, ¿no? Su visión cosmológica va a estar dado por la ideología y va a tener generalmente una actitud más totalitaria, porque ahí lo que va a reemplazar es la mirada del padre o madre que tuvo o que no tuvo, reemplazada por la ideología. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay unos datos que después se pueden arrojar, ¿no? Pero, por ejemplo, el 65,4% del feminismo en España por el diario El País en 2019 son mujeres entre 18 y 24 años. O casualidad, que es justo el periodo o el rango etario donde la identidad está más maleable. Y o casualidad, donde ahí todo el gran conglomerado va a ir a ingresar para justamente que mi cosmovisión vaya a partir de la ideología imperante del momento, donde yo me voy a sentir importante porque voy a formar parte de un grupo, no voy a quedar aislado y no, quien llena la identidad de cada uno de nosotros. Y ahí yo iría al punto de, bueno, ¿cómo es la constitución antropológica del ser humano?
Y tenemos tres variables, ¿no? Tenemos una variable corporal, tenemos una variable psicológica y tenemos una variable espiritual. Es como si fuera un triángulo que cuanto más equilátero sea, cuanto más iguales puedan ser esos ángulos de ese triángulo, más íntegra la persona va a estar y por lo tanto va a ser menos, imagínense un barrilete sin que tenga alguien que pueda agarrarlo. Ese alguien en realidad es nuestra propia interioridad. Recordemos que psicología no es el estudio del cerebro o de la neurociencia como en la actualidad en un punto quiere establecerse, sino que es el estudio del alma. Si nosotros vamos a las definiciones del alma, bueno, ya entramos en otro terreno, ¿no? Pero lo importante es, estas tres variables, hoy en día, y en la práctica clínica, se están viendo muy poco, sobre todo casi inexistente, te diría, la variable espiritual. Te lo dice un católico practicante, que tengo mucho vínculo, coordino grupos religiosos, pertenezco a grupos religiosos, pero cuando hablo de psicología hablo de ciencia, pero no lo podemos dejar de lado, porque si uno empieza a ver, por ejemplo, según datos de la OMS, ¿no? El 75% de las patologías mentales empiezan antes de los 18 años y el 50% antes de los 15 años. Eso es un dato. O sea, ¿qué está pasando en esa etapa? Que en realidad esa etapa termina siendo consecuencia ¿de qué? De los primeros años de vida. Por eso cuando la gente dice, no, bueno, hablo con un amigo, es lo mismo que hablar con un psicólogo y todos los tipos de mitos sociales que hay, en realidad uno tiene que poder ir a las bases del ser humano que están en los primeros años de vida y en lo prenatal para ver por qué después esa estructura se convierte en alguien que es moldeado como una vasija de barro, como se quiera, por quien quiera que sea, o alguien que tiene unas bases sustentadas en la tierra para poder decidir por sí mismo, ¿no? Y tener o generar un pensamiento crítico. Y ahí entramos directamente en la figura de la familia, estos cuerpos intermedios que obviamente quieren disolverse porque hay un entramado biopolítico, geopolítico y todo lo que sabrán los que están del otro lado que está pasando en este tiempo. Vos mencionaste, Horacio, la Agenda 2030, ¿no? Pero ¿qué nos pasa con la variable espiritual, por ejemplo? Si hablamos de una variable espiritual, estamos saliendo del materialismo. El materialismo lo que nos va a dar es, bueno, la generación de un deseo permanente, el consumo que no para, recibo casos todo el tiempo de consumos problemáticos, casos de depresión y casos de ansiedad, ni hablar. ¿Y por qué el ser humano está tan desequilibrado? O sea, salgamos a la esquina de la casa de cada uno de nosotros y miremos un poco, pongámonos en observador. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué estamos viendo cuando observamos? Vemos que la emoción que radica en este tiempo es la ira, que el enojo es algo que está muy sensible, que emociones como la alegría y la felicidad se vivencian poco porque muy pocas veces llegamos a un estado de plenitud, y no estoy hablando de una plenitud ideal, aristotélica, sino estoy hablando de tratar de pasarla bien un rato, que en realidad cuando hay personas que muchas veces la pasan bien un rato, termina siendo una superficialidad bastante importante. ¿Y de dónde termino viviendo? De la primera variable que mencioné, que es la corporal. Entonces empiezo a configurar mis vínculos a partir de la corporalidad. Ni hablar relaciones con hombre-mujer, de la sexualidad. Bueno, la homosexualidad es una moneda corriente hoy en día también, donde el concepto ya, por ejemplo, en lo vincular de las relaciones abiertas es algo que está completamente establecido, y que cuando uno empieza a observar eso, dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos por detrás de esto? Si hay algo que el psicólogo tiene que hacer es ver donde no se muestra, observar lo que lo que la otra persona no está mostrando y justamente dudar de aquello que se asevera mucho. ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué la ira hoy estás en un semáforo y tenés la barrera baja del tren y te quieren pasar por arriba? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Es una pregunta que es muy práctica y muy sencilla y no estoy filosofando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay emociones que solamente las utilizamos para el momento de lo placentero, de la generación de dopamina de los neurotransmisores, y donde lo efímero es lo que constituye justamente el día a día? Bueno, hay una carencia espiritual, hay una carencia de imagen paterna, hay una carencia de familia sólida, hay una carencia de vínculos estructurados. Yo, por ejemplo, estoy en un edificio, estoy en un 8º piso. Si se raja la pared, hay que tratar de arreglarla, pero también hay que ver las bases, que me imagino que hay 2 subsuelos por debajo para sostener esta estructura de 10 pisos de edificio. Psicológicamente es exactamente igual.
O sea, no podemos ir a atacar solamente la superficie de lo sintomático que me está pasando hoy, porque en realidad lo sintomático que me está pasando hoy es algo que viene concatenado del pasado, como explicó también Daniel, a partir de un montón de impulsos reprimidos, la vuelta de lo reprimido, que sería básicamente una olla a presión. Bueno, hoy los seres humanos estamos convirtiéndonos en ollas a presión y queremos agarrarnos obviamente de lo primero que encontremos. ¿Para qué? Para empezar a calmar todo ese revoltijo interior de emociones, pensamientos, pulsiones, instintos, historia personal, historia previa, vínculos, que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada afuera y estamos necesitando que la mirada de la afuera venga a como dé lugar, porque no me puedo mirar a mí mismo, porque si miro adentro no sé qué es lo que encuentro. Entonces, es también un llamado, cuando vos planteabas también desafíos o qué podemos hacer, es empezar a correr un poco la mirada de lo exterior. O sea, ¿dónde están estas tres variables? ¿Desde dónde yo, por ejemplo, me vinculo con el otro y de dónde me vinculo conmigo? Porque el vacío existencial, donde la identidad termina siendo truncada o llenada por un otro que tiene X intereses biopolíticos, geopolíticos, sociológicos o lo que sea, termino siendo justamente una marioneta conducida que pienso que estoy siendo revolucionario en las ideas y en realidad sos completamente funcional a un sistema que te está utilizando. El tema es, ¿me pongo a pensar en esto? No, prendo la tele. ¿Me pongo a pensar en algo de estas cuestiones? No, agarro la compu. No, agarro el celu. Todas las redes sociales. ¿Por qué hay tantas plataformas? ¿Por qué hay tantas redes sociales? ¿Por qué no hay tiempo libre? ¿Por qué cada vez el trabajo es más alienante? ¿Por qué no tengo un segundo para tener ocio? El ocio para el cerebro lo oxigena, ¿no? El cerebro se calma, puede respirar. No, el ocio está mal. Necesito estar hiperconectado en un multitasking permanente donde pienso que soy productivo haciendo más tareas y en realidad mi cerebro no funciona. El cerebro se va desgastando cuando tengo un multitasking constante. Lo que tengo que hacer es una tarea por vez, pero volvemos a las bases. Bueno, ¿cómo fue mi apego en la primera infancia? ¿Fue seguro? ¿Fue inseguro? ¿Qué imagen de hombre o de mujer tengo? ¿Tengo alguna referencia? Bueno, sí, yo tengo una imagen de hombre. Jesucristo es una imagen de hombre. San José, una imagen de mujer es María. Ok, corré la religión porque uno lo puede tildar de fanático religioso o lo que sea. ¿Qué está pasando con mi propia constitución como ser humano? ¿Nos ponemos a pensar en esto? Yo creo que no. Y lo veo constantemente. Entonces, obviamente que hay muchas personas que sí, se lo preguntan y trabajan un montón y se desloman para tratar de poder mejorar, pero estamos en una anestesia general. Y esto, en un punto, estamos obviamente en el posmodernismo donde la verdad está anestesiada, la moral está anestesiada, la lógica, algo muy simple, está anestesiada. Y tenemos una gran anestesia general. Y eso lo podemos ver a partir de la virtualidad, de la comunicación y de un montón de variables que están jugándose constantemente, visibles e invisibles. Pero dejaría plantear esta pregunta. Bueno, estas tres variables o estos tres elementos, ¿cómo está mi triángulo interior, no? ¿Cómo está? Dejaría esa pregunta.